Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo, capítulo 21. Vamos a continuar ahí en el Evangelio de Mateo. Mateo 21, versículo 23. Vamos a ver esa historia. Jesús ya está en Jerusalén. Esa es la última semana en la que Él va a entregar su vida, que va a ser arrestado y va a ser entregado a Poncio Pilato para ser crucificado. Esa es la última semana donde Jesús está ahí en Jerusalén y Jesús está haciendo, están pasando muchas cosas alrededor de eso, de su llegada, pero vamos a ver cómo van a empezar a cuestionar a Jesús, ¿no? Los líderes judíos. Y eso tiene mucho sentido, pero vamos a verlo. Van a preguntarle acerca de su autoridad, ¿no? Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ahí en el versículo 23. Vamos a leerlo del 23 al 27 y oramos para dar inicio. Dice así, verso 23: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Señor, damos gracias por permitirnos reunirnos esta tarde y anoche. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra. Tú sabes cuánto necesitamos eso. No solo un día a la semana, Señor, necesitamos más. Y aquí estamos, te agradecemos por el tiempo que tú nos das entre semana de reunirnos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Rogamos que sea Él, tu Santo Espíritu, redarguyendo nuestro corazón y mostrándonos tu palabra, tu verdad, Señor. Danos entendimiento de lo que tú quieres enseñarnos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces llegan ahora a cuestionar a Jesús acerca de la autoridad, ¿no? Y Jesús va entrando al templo, dice, cuando vino al templo, ¿no? Un día antes, Jesús y sus discípulos habían estado en el templo, ¿okay? Si ustedes recuerdan, fue cuando Jesús llegó y empezó a volcar mesas y sillas, ¿okay? ¿Se acuerdan de eso? Las sillas de los cambistas, de los que vendían palomas, haciendo una limpieza del templo, que como vimos, parece que fue 2 veces que hizo esto, ¿no? Entonces fue un día antes que pasó eso, y este día por la mañana fue cuando pasaron por la higuera que Jesús maldijo y se secó, y los discípulos sorprendieron de cómo se había secado. ¿Recuerdan eso? Es ese día, ¿no? Entonces un día antes Jesús había hecho un alboroto en el templo, ¿no? Volcando mesas, sillas, y el día de hoy regresa como si nada Jesús, ¿no? Me gusta ver eso porque Jesús no tenía temor de los hombres, ¿verdad? Jesús no tenía temor de los hombres. Él sabía que sí, iba a ser arrestado, iba a ser crucificado, pero aún eso estaba en el plan de Dios, no en el plan de los hombres. Por lo tanto, sería en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los hombres, ¿no? Y Jesús tenía muy, muy claro esto, ¿no? Déjame citar esto solamente en Juan 10. Jesús muchas veces dijo esto, ¿no? Bueno, no exactamente, pero de entender esto, ¿no? Pero aquí lo deja muy claro. Juan 10, 17, Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, ¿verdad? Fíjate lo que dice Jesús: a mí nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, ¿no? Por eso vemos a Jesús regresando al templo, ¿no? Él sabe que va a ser crucificado, pero no es ese día y no va a ser ese momento, ¿no? Tengo poder, dice él, para ponerla, y tengo poder para volver a tomar. Dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y someterse a la voluntad de Dios y aún entregarse. Y dice: a mí nadie me va a quitar la vida, yo soy el que la entrega, ¿no? Porque es así. La cruz no fue un accidente, lo sabemos. La cruz estaba en el plan eterno de Dios. Es la forma en que Dios iba a salvar al hombre de su pecado. Entonces Jesús no está huyendo de nadie, Él está cumpliendo con la voluntad del Padre. Y qué importante para nosotros entender eso, recordar eso, ¿no? Que Dios ya tiene un plan para nosotros, sus hijos, ¿verdad? No debemos de confiar en Él simplemente. Tenemos que vivir confiados en Él, y eso nos va a ayudar mucho, ¿no?
De repente podemos encontrarnos en situaciones difíciles, ¿no? Donde podemos hasta sentir temor de los hombres, pero recordemos que nuestra vida está en las manos de Dios, ¿verdad? Él es el que tiene el plan, ya tiene un plan trazado para nosotros, y eso nos ayuda a descansar aún del afán de esta vida, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos: no se afanen, hombres de poca fe, ¿no? Tienen un Padre que tiene cuidado de ustedes. Y entonces Jesús caminaba en esa tierra de esa manera, ¿no? Tenemos que aprender de Jesús de esto, confiar, ¿no? Y entender más bien la voluntad de Dios para nosotros. Por eso Jesús estaba tan seguro. Él regresa al templo, ¿no? Donde acababa de un día antes de voltear mesas y sillas, y entonces empieza a ser cuestionado. Dice que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, ¿no? El texto en Marcos menciona que también estaban los escribas. Ahora, era este grupito, ¿no?, de hombres líderes religiosos de ese momento que parecía más bien como mafia, ¿no? Yo lo veo como la mafia, como Al Capone, ¿no? Y el sumo sacerdote y toda esta banda que venían como a cuestionar a Jesús. Así estaban, ¿no? Y recordemos quiénes eran. Los principales sacerdotes eran aquellos que oficiaban en el templo, ¿no? Quizás entre ellos, pues sí, estuviera en ese momento el sumo sacerdote, ¿no? Y en ese momento, pues estaba Caifás, lo vamos a ver más adelante, y Anás, que era su suegro, a quien se considera prácticamente el sumo sacerdote, posiblemente Al Capone, ¿no? O sea, él era el ladrón mayor, ya que todo el negocio del templo, ¿no?, lo que mencionaba la semana pasada, venta de animales, cambio de monedas, pues generaba ganancias para él. Entonces estos hombres llegan a cuestionar a Jesús, ¿no? Y los ancianos eran aquellos que formaban este grupo llamado el Sanedrín, ¿no?, que era el cuerpo pues, que gobernaba de una forma, de decirlo de una manera, la nación, ¿no?, a través de la religión. Entonces estos son los que se están reuniendo, ¿no?, para venir y cuestionar a Jesús. Y le dicen esto, dice el texto: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y lo primero es que tenemos que entender a qué se refiere con estas cosas, ¿no? ¿A qué se refieren ellos? Probablemente ellos se referían a su enseñanza, ¿no? Porque Mateo dice eso, ¿no? Mientras enseñaba, ¿ok? Mientras Jesús está enseñando, lo cuestionan. Lucas también lo dice, Lucas 20, verso 1, en este pasaje, en esta historia, dice Lucas: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo. Esto es distinto a lo que veíamos antes, porque veíamos a Jesús enseñando en el monte, en el camino, ¿verdad? Pero aquí está en el templo, ¿te das cuenta de eso? En la sinagoga, pero aquí está en el templo. Este era lo especial. Entonces, esos hombres ya están enojados, porque un día antes vino y volcó y ahora está enseñando en el templo, ¿no? Entonces, seguramente es eso. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad es esto? Y la enseñanza de Jesús tenía pues tal convicción y tal fuerza que todos podían ver que en sus palabras había autoridad, ¿no? Eso lo vimos al inicio, en el capítulo 7, en el Sermón del Monte, aquí al final del Sermón del Monte, ¿no? Precisamente termina así. Déjame leerlo, capítulo 7, verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los otros, ¿no? No como los escribas precisamente. Entonces, estos hombres cuestionan a Jesús, ¿no? ¿Con qué autoridad? Pero también es muy probable que la pregunta que le hacen estos hombres tiene que ver con lo que hizo un día anterior, la purificación del templo, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad vienes y haces todo este alboroto, ¿no? Pues mira, sabemos algo. Jesús tiene toda la autoridad para hacer esto. Tiene toda la autoridad para enseñar, aún para limpiar el templo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, ¿ok? Él es el Hijo de Dios. Y realmente la respuesta está ahí, ¿no? Jesús no va a dar una respuesta, pero tú y yo sabemos la respuesta, y es esa: Él es el Hijo de Dios, ¿ok? Él lo dijo así, no en Mateo, pero lo dijo en Juan 2. Él dijo: es la casa de mi Padre, ¿no? Es la casa de mi Padre, refiriéndose al templo. Entonces Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios mismo, ¿verdad? Pero esto es algo que los hombres no quieren aceptar. Sin embargo, con su pregunta, estos hombres están intentando atrapar a Jesús, ¿no? Están buscando de qué manera atraparlo para desacreditarlo. ¿Por qué? Porque si Jesús decía que su autoridad venía de Dios, en ese momento lo acusarían de blasfemia. Y si decía que lo hacía con su propia autoridad, pues lo iban a desacreditar y quedaría pues
mal con la multitud. Entonces era como si le estuvieran diciendo, a ver, muéstranos tus credenciales, ¿no? Se reconocía que no tenía credenciales, podría ocurrir que la gente pues perdiera el respeto. Entonces parecía que estaban arrinconando a Jesús, ¿verdad? Pero ¿cuál era la verdadera intención de esos hombres al hacer esta pregunta? Realmente ellos no querían saber la verdad. Ellos buscaban atrapar a Jesús, como te decía, ¿no? Y Jesús no los iba a complacer. En ese sentido no los iba a complacer. Ellos habían estado planeando esta pregunta, que como vamos a ver no va a ser la única pregunta. El capítulo 22, el siguiente capítulo, va a haber muchas preguntas, cuestionamientos acerca de lo que está haciendo Jesús. Entonces ellos estaban examinando a Jesús. Estaban buscando, veámoslo así, un defecto, algún defecto para poder desecharlo. ¿En qué te suena eso? ¿Recuerdas el Cordero de la Pascua? ¿No? Que les dije, ¿no? que el Cordero de la Pascua tiene que ser apartado en el día 10, ¿verdad? Y ser inmolado en el día 14. Tiene que ser guardado 4 días. Durante esos 4 días, el israelita que iba a ofrendarlo tenía que examinarlo y ver que no tuviera ningún defecto, porque tenía que ser sin defecto, sin mancha. Y sin darse cuenta, estos líderes judíos, los sacerdotes, que eran los que tenían que verificar eso, lo estaban haciendo. Estaban examinando a Jesús, ¿no? Viendo si había una mancha en él. Sin darse cuenta, estaban examinando al Cordero de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Ellos mismos. Entonces vemos a Jesús como el verdadero Cordero. Fue examinado precisamente por 4 días antes de ser inmolado. Y Jesús comenzó a ser examinado por los líderes judíos según la ley judía, y será examinado por Pilato también, el gobernador romano, según la ley romana, ¿no? Hasta el día de la Pascua, cuando sería crucificado. O sea, ellos no encontraron ningún defecto, no encontraron falla. Tuvieron que acusarlo, lo vamos a ver más adelante, con mentiras, con falsos testimonios, porque no había falla en Jesús, ¿verdad? Y Pilato dijo, no encuentro nada en él, no encuentro nada malo en él, ¿verdad? El justo por los injustos. Ese sacrificio que Dios quería, ¿no? Porque Jesús realmente es ese Cordero. Juan el Bautista, ahorita vamos a hablar de él. Juan dio testimonio de eso. Cuando vio pasar a Jesús en Juan 1, versículo 24, Juan el Bautista dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que Juan anunció acerca de Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la pregunta que le hacen tiene que ver con la naturaleza de su autoridad. ¿Y quién es el autor de ella? Es lo que están preguntando. En el tiempo de Jesús, y no solo en el tiempo de Jesús, aún en nuestro tiempo, la gente busca eso, una señal externa de autoridad, ¿no? O sea, de tus credenciales, de dónde vienes, tu educación, tu título, tu posición, qué relaciones tienes, ¿verdad? Y así es el hombre, está buscando eso. Esos hombres eran maestros, eran doctos, eran versados en la ley. Ellos sentían que eran los únicos con ese tipo de autoridad, pero de nada les ayudó la ley, porque ellos tenían que haber reconocido a Jesús. No solo Juan el Bautista, ellos tenían que haber confirmado eso. Es el Cordero de Dios, es el Cristo. Entonces, lo que hace Jesús es contestar su pregunta con otra pregunta, ¿ok? Una pregunta que al parecer no tiene mucho que ver con su pregunta, pero va a exhibir sus verdaderas intenciones. Verso 24, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestan, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿ok? Este método de responder una pregunta por medio de otra pregunta era bastante común entre los rabinos, entre los maestros judíos, ¿no? Entonces la respuesta de ellos será importante para que pues pudieran conocer la respuesta de Jesús. Por eso les hace esta pregunta, ¿no? Y la pregunta es esta, verso 25. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Jesús en verdad quería que ellos respondieran con sinceridad su pregunta, porque estaba la respuesta que ellos estaban buscando. Si esos hombres, esos líderes religiosos respondían a la pregunta de Jesús, ellos estarían contestando la pregunta que ellos estaban haciéndole a Jesús primero. Al responder la pregunta de Jesús, ellos estarían respondiendo su propia pregunta, pero tenían que ser sinceros para que tuvieran esa respuesta.
Entonces, Jesús no está evadiendo la pregunta que ellos le hacen. Jesús sigue buscando que ellos reconozcan quién es Él en verdad. Jesús quería la salvación aún de esos hombres. Me llama la atención eso, cómo Jesús pudo haberles respondido quizás de otra manera o simplemente no responderles, ¿no? Pero aún Jesús está buscando que ellos sean sinceros, porque Jesús sabe que aún un par de días después, más adelante, Él va a dar su vida también por esos hombres en la cruz. Porque Dios quiere la salvación del hombre, no la perdición del hombre. ¿Recuerdas eso? Y es increíble ver el corazón de Jesús. Y ese es el corazón que Él quiere formar en todos sus hijos, en nosotros. Un corazón compasivo y misericordioso, aún con aquellos que pueden estarte atacando y eso, ¿no? Cuestionándote para ver en qué caes, molestándote. Jesús está mostrando misericordia aquí, ¿lo es? Y él está buscando eso, ¿no? Con su pregunta, Jesús les hace retroceder 3 años atrás, cuando Juan aún vivía. Recuerdan aquí, Juan ya fue asesinado por Herodes. Entonces ellos recuerdan a Juan y el ministerio, ¿no? En el Antiguo Testamento estaba profetizado acerca de Juan, ¿no? Que iba a ser el precursor, que iba a venir a preparar el camino delante del Mesías. Precisamente, déjame citar Malaquías. Isaías habló de eso, pero también Malaquías 3:1, es ese texto que dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, ¿no? Los judíos sabían eso. Estos hombres religiosos conocían esa profecía, que antes de que viniera el Mesías iba a llegar alguien, un mensajero, a preparar el camino. Era algo muy común en ese entonces, cuando un rey, ¿no?, iba a visitar otro pueblo, otra nación, preparar el camino enviando un mensajero, avisándole: pues ahí voy. No es como el día de hoy que pues mándale, escríbele un WhatsApp o un correo o llámale y dile: te voy a visitar. No, o sea, en ese tiempo no había esa comunicación. Entonces tienen que enviar a alguien para decir: pues viene el rey a visitar. Entonces, preparar el camino. Pues cuando venía el rey, lo que se hacía era pues limpiar las calles, ¿no?, ponerlas bonitas, etcétera, ¿no?, recibirlo con flores, etcétera, ¿no? Eso era preparar el camino. El día de hoy más o menos se hace eso, ¿no? Cuando nos visita el presidente, ¿no? Alguna vez anduvo por acá, ¿no? Pasó por Toyocan y vi a Toyocan bien bonita, todo pintadito, ¿no?, bien barridito, ¿no? Y es eso, ¿no? Entonces, Juan el Bautista iba a cumplir eso, pero preparar el camino era preparar el corazón del pueblo para que pudieran recibir al Mesías. En este caso, ¿qué es lo que hizo Juan el Bautista? Bautizaba, ¿ok? Y de eso se trataba su ministerio, estaba preparando el camino, ¿no? Llamaba al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cuando viniera el Cristo pudieran recibirle. Pero el pueblo no se preparó, el pueblo no quiso eso. A pesar de que entendieron el llamado y el ministerio de Juan el Bautista, no lo vieron, ¿ok? Entonces, el tema principal de la predicación de Juan el Bautista fue que Jesús era el Mesías anunciado en las Escrituras, ¿ok? Decía Malaquías eso: he aquí yo envío mi mensajero, el cual le prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuerda, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Y no solo que aparece el libro, sino en la historia es el último que habla acerca de Dios, y es la profecía de que ya viene. En 400 años llegó Jesús, ¿no? Pero comenzó con Juan el Bautista. Entonces Jesús les pregunta acerca de Juan, ¿no? El pueblo judío consideraba a Juan como un profeta. Ya vimos eso también en Marcos 14. Lo consideraban como un profeta y lo tenían en una alta estima. Déjame recordar esto. Juan 14, versículo 5, precisamente pues cuando se narra la historia de la muerte de Juan. Dice: y Herodes quería matarle a Juan, pero temía al pueblo. ¿Por qué? Porque tenían a Juan por profeta, ¿no? Y es lo que vamos a ver también con los líderes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el pueblo tenía a Juan una estima alta, como lo vean, como un profeta de Dios. Entonces, Jesús pregunta sobre el bautismo de Juan, ¿ok? Algunos hacen mención de esto, dicen, cuando pregunta sobre el bautismo de Juan, está refiriendo a su ministerio. Ok, puede ser, pero su ministerio era eso, preparar el camino. Específicamente, yo creo que
está hablando sobre el bautismo, como dice el texto. ¿Por qué? Porque en aquella época el bautismo por inmersión era una ceremonia común que representaba limpieza, purificación, que ya los judíos lo hacían. Ese tipo de bautismo no se encuentra en la ley. Había ciertos ritos de pureza, pero no tanto como un bautismo. ¿Okay? Sí había ciertas cosas donde decían que tenían que irse y lavarse, etcétera, ¿no? Pero esto ya fue lo que los judíos empezaron a hacer como un ritual de purificación. Pero el bautismo de Juan fue algo diferente. Era algo nuevo para ellos, ¿no? Algo que no habían visto anteriormente. Los sacerdotes tenían muchos lavados, como te decía, relacionados con el sistema levítico, pero eso siempre se hacía, en primer lugar se hacía en el templo, de acuerdo al ritual específicamente, ¿no? Sin embargo, Juan era diferente. Para empezar, él no era sacerdote, ¿no? Venía de la familia sacerdotal, pero él no servía como sacerdote, pero bautizó. Y lo hizo no en el templo, sino en el río Jordán, ¿recuerdas eso? Entonces, debido a que era algo bastante nuevo, el bautismo de Juan pues ocasionaría inmediatamente la pregunta: ¿con qué autoridad hace este nuevo ritual en Israel? ¿Con qué autoridad? Jesús, con mucha astucia, obviamente con la sabiduría que él tenía, toma el bautismo de Juan y le regresa la pregunta: ¿qué piensan de lo que hizo Juan? ¿Qué piensan? ¿Fue del cielo o de los hombres? Sin darse cuenta, estos hombres judíos o líderes hacen una pregunta, como te decía, muy, muy interesante, y una pregunta que, en lugar de cuestionar su persona y ministerio, iba a confirmar quién era Jesús. Toda autoridad o es de Dios o es humana, lo sabemos, ¿no? No hay más autoridad. O estamos tratando de agradar a Dios y obedecerle, o respondiendo a eso, al complacer al hombre, ¿no? Tratando de agradar al hombre, ¿no? Entonces le están preguntando esto, ¿no? Lo que Jesús le está diciendo es que él tiene el mismo derecho que Juan tenía para bautizar. Por eso les pregunta de dónde proviene la autoridad de Juan, ¿no? Entonces, como te decía, Jesús no está evadiendo la pregunta, porque si Juan era de Dios, entonces Jesús pues era el Mesías. Si lo que Juan decía era verdad, entonces Jesús tenía toda la autoridad para hacer lo que él hacía. Entonces la pregunta de Jesús no era una trampa, era una oportunidad más para que ellos confesaran su ceguera y recibieran a Jesús como el Mesías. Durante todo su ministerio, Juan hizo eso, preparar el camino. Testificó claramente que Jesús era el Mesías. Ya lo vimos cómo lo vio venir y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Testificó de él que era el Mesías, que era mucho más grande que él mismo. Si esos hombres admitían que la obra de Juan era del cielo, pues se veían obligados a aceptar a Jesús como el Mesías. Si el bautismo de Juan era del cielo, Jesús era verdaderamente el Cristo. Entonces, sí los metió en un problema, ¿ok? Jesús pudo decir que él tenía la autoridad como el Mesías. Podríamos pensar: ¿por qué no lo dijo en ese momento? ¿Por qué no dijo: yo soy el Mesías, Dios me envió? Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de esos hombres. Y él sabe que aunque Jesús les dijera: vengo de parte de Dios, ya lo había hecho, ya lo había dicho. El problema es que ellos ya estaban firmes en rechazar a Jesús. ¿Okay? Jesús lo que busca es usar su razonamiento y su lógica y llevarlo a ese punto, ¿no? Entonces, después de todas las señales que había hecho Jesús hasta ese momento, pues cualquier persona que conociera la Escritura, si fuera sincera, confesaría: pues es el Mesías, el Cristo. Pero los hombres religiosos no estaban dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque no servían a Dios, sino a ellos mismos. ¿Okay? Esos hombres sabían que Juan dijo que Jesús era el Mesías, pero ellos no estaban dispuestos a negociar ni siquiera eso. Entonces dice el texto que ellos entonces discutían entre sí. Yo me imagino cuando Jesús les dice esto: ok, respóndame esta pregunta y yo les respondo lo que me dijeron, ¿no? Y cuando les pregunta acerca de Juan, ellos discuten entre sí: a ver, vengan, vamos a hacer team back, ¿no? Y están ahí discutiendo: y que si le decimos esto, no, así están. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? ¿No? Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, ¿te das cuenta? Tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta.
Entonces la pregunta de Jesús realmente no era difícil de contestar. Solo tenían dos opciones, ¿verdad? ¿Del cielo o de los hombres? ¿De dónde viene la autoridad? Pero la conciencia de ellos ya estaba muy cauterizada, porque ya ni siquiera les redarguía, ¿no? Decía un comentarista, Morgan, decía, no podían decir del hombre porque eran cobardes, y no dirían del cielo porque eran hipócritas. O sea, así está el corazón ya de estos hombres, de esos líderes religiosos. Si ellos confesaban que el bautizo de Juan era del cielo, estarían confesando que el testimonio de Juan sobre Jesús era verdadero. Pero no van a hacer eso. Entonces, si decimos de los hombres, dicen ellos mismos, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, si contestaban eso, pues lo están diciendo, tenían temor al hombre, ¿te das cuenta? Incluso les podrían apedrear, porque la multitud consideraba a Juan como un auténtico profeta. Fíjate, eso no lo dice Mateo, pero Lucas sí lo dice. Lucas 20, verso 6, en esa situación, fíjate lo que ellos decían. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. O sea, por eso temían al pueblo. Si decimos que el bautizo de Juan era de los hombres, nos van a apedrear. Entonces no podían decir eso. Ellos querían que Jesús dijera, pues la autoridad que yo tengo es de mí mismo, ¿no? De los hombres. Y con eso lo desacreditaban. Pero no podían decir eso de Juan porque ellos iban a tener un problema. Entonces, ¿cuánta hipocresía, ¿no creen? Cuánta perversidad de parte de estos líderes judíos. Porque ellos no contendían por la verdad, sino contra la verdad. Porque la verdad ya está expuesta ahí. Jesús realmente está respondiéndoles. Pero vamos a ver lo que ellos dijeron. Verso 27. Y respondiendo dijeron, no sabemos. No sabemos. Ellos intentaron poner a Jesús en jaque, ¿no? Atraparlo, pero sin darse cuenta Jesús les dio el mate, ¿no? O sea, al grado que ellos dijeron aquí, pues no sabemos, ¿no? De cualquier manera, lo que ellos contestaran quedaban atrapados en su propia trampa. Y es triste porque aunque temían ser apedreados, temían más aún confesar la verdad. Y de esa forma respondieron a Jesús diciendo, no sabemos. O sea, no pueden decir una u otra. ¿Sí se dan cuenta? Decimos de los hombres, nos van a apedrear. Decimos de Dios, estamos confesando que Él es el Cristo. Entonces, no sabemos. Qué hipocresía, ¿no? Como te decían, nada más tienes una de dos, ¿no? De los hombres o de Dios. Simplemente su respuesta es, no sabemos, ¿ok? No dice, no queremos responder esa pregunta, lo cual habría sido más sincero. Ellos dicen, no sabemos. Y era la manera más vergonzosa de confesar su falta de autoridad de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la obligación de saber con qué autoridad Juan bautizaba. Era parte del deber de ellos, de los líderes, de los sacerdotes, el distinguir entre los profetas verdaderos y los falsos profetas. ¿Recuerdas eso? Ellos tenían que distinguir eso. Con su respuesta ellos estaban confesando incapaces de distinguir la autoridad de Juan y de Jesús. Su respuesta los llevó a una vergonzosa humillación delante de la gente. ¿Y sabes dónde? En su propia casa, en el templo, ¿no? O sea, ves a Jesús y dices, yo quiero esa sabiduría, ¿verdad? ¿Cómo quisiera eso? Ese de nuevo, esa sabiduría. Jesús en el templo ve, o sea, él no se atemorizó de nadie. Un día antes llegó y volcó mesas, sillas, y al día siguiente vino y volcó a los líderes judíos. ¿Te das cuenta? Los humilló. Pero realmente, o sea, Jesús lo que buscaba es que ellos reconocieran, pero no lo quisieron hacer. Esa es la dureza del hombre. Tienen tantas evidencias. Endurecerse y decir no, y no, y no. ¿Por qué? Porque aceptar la verdad implica dejar nuestro pecado, ¿verdad? Ellos no querían eso. Para ellos, aceptar eso implicaba obviamente reconocer que estaban mal.
y que todo su negocio se iba a la basura. Entonces ellos no están dispuestos a hacer eso. Es importante eso. Cuando Dios nos muestra nuestro corazón, cuando nos confronta con su palabra, tenemos que responder. No podemos decir no sé. Tenemos que responder y ser sinceros. Si realmente estamos buscando agradar a Dios, porque si vamos a buscar agradar a los hombres, vamos a terminar así, humillados, ¿verdad? Así estaban esos hombres, ¿no? Con su pregunta, Jesús les recordó cómo ellos pues habían desechado también a Juan el Bautista. Déjame leer esto, Lucas 7, verso 29 y verso 30, Lucas 7, 29, 30, dice así: todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Hablando de Juan el Bautista, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, esos hombres, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Muchos de ellos no aceptaron el bautismo de Juan. Desde un principio ellos no se habían sometido al ministerio de Juan. ¿Recuerdas cuál era? Preparar el camino, ¿no? Para recibir a Cristo. Por lo tanto, no estaban listos para recibir a Jesús y confiar en Él. Estos hombres tal vez habían olvidado su decisión respecto a Juan el Bautista, pero su decisión no los había olvidado a ellos. Finalmente los alcanzó y les condenó. Jesús los lleva desde un principio. Ustedes ni siquiera aceptaron a Juan. Entonces la respuesta de ellos mostraba que no eran sinceros. Ellos no estaban buscando la verdad. Ellos estaban más interesados en ganar la discusión. Y ellos no podían ver la verdad porque endurecían su corazón contra ella. Realmente lo que vemos aquí en ese team back, ¿no?, es esa lucha contra la verdad, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Si en un momento te sientes así delante de Dios, pues ríndete, acepta la verdad de Dios. O sea, no trates de zafarte, ¿no? Esos hombres piensan que ya no sabemos, ya con eso ya nos zafamos. Pues no, realmente no, ¿verdad? Porque hay quienes acuse la verdad que les fue predicada y anunciada. Ante esta respuesta, no sabemos, termina diciendo Jesús esto. Y él también les dijo, dice Mateo, él les dijo también, Jesús: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué interesante, dice, no sabemos. Jesús dice, pues yo tampoco, no dicen, yo tampoco sé, no, yo tampoco les digo con qué autoridad. O sea, no es que no sepan, no quieren. ¿Sí se dan cuenta? Yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas, porque eso es lo que están haciendo ellos. Ustedes no me quieren decir la verdad. Entonces, es como si Jesús les dijera: no les digo lo que sé porque no quieren confesar lo que saben. ¿Me explico? Es eso. Jesús demostró que esos hombres religiosos usaban la verdad solo si ésta apoyaba sus puntos de vista, si la verdad apoyaba sus causas. Es una forma muy vil de usar la verdad de Dios, ¿no te parece? La Biblia no fue escrita para apoyar eso, nuestras causas, nuestros intereses. La Biblia, Dios nos la dejó precisamente para revelarse y para que todos nos sometamos a su verdad. No que la verdad se someta a mí. No, eso es lo que estaba pasando. Entonces la respuesta de ellos probó que no les interesaba en lo más mínimo la verdad. La estaban desechando. Y la razón por la que muchos conocen tan poco sobre Jesús es porque se rehúsan someterse a la verdad de Dios. Decía otro comentarista llamado Erdman, él decía: un creciente conocimiento de la verdad divina depende de la sumisión humilde del corazón y de la voluntad a lo que ya ha sido revelado. Tú no vas a poder
crecer en la verdad de Dios hasta que realmente aprendas a humillarte delante de ella y someterte a ella. Santiago lo decía, ¿no? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Por eso es que hay tantas personas que conocen la Biblia y que se sienten muy sabios, muy conocedores, pero la verdad no ha actuado en ellos, porque son soberbios y orgullosos y de nada les sirve conocer la verdad. ¿Okay? Si le pedimos a Jesús que nos dé respuestas, debemos aceptar lo que Él nos da, lo que Él nos diga, porque esa es la verdad. No como esos hombres. Cuidado con este tipo de preguntas delante de Dios cuando traen iba a decir chiripiolca, pero no es chiripiolca, ¿cómo le dicen? Ese chanfle, ¿no? Así como que, a ver, o sea, lo que Dios te vaya a responder, acéptalo, es la verdad. ¿Okay? Solo van a poder recibir la bendición de la verdad aquellos que la buscan con humildad, aquellos que están dispuestos a aceptarla. Entonces, ¿de dónde venía la autoridad de Jesús? Pues su autoridad no se deriva realmente de ninguna fuente. ¿Por qué? Porque es la fuente de su autoridad. Él es Dios. Jesús para nosotros es la máxima autoridad, ¿no es así? La máxima autoridad de un cristiano es Cristo. Él es nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes. Si Jesús dice algo, pues lo creemos, ¿no es así? Así tiene que ser. Si Jesús ordena algo, ¿qué hacemos? No sabemos, igual que ellos. No, pues lo obedecemos. ¿Me explico? Porque vemos a esos hombres y dices, híjole, qué hipócritas, qué malos. Pero a veces nosotros nos comportamos así cuando Jesús revela su verdad en nuestras vidas. Y ahí es donde estamos realmente mostrando a quién nos parecemos más. ¿A estos hombres o a Jesús que fue obediente? Si Jesús nos muestra algo, ordena algo, tenemos que obedecerlo. Si alguien o algo no está de acuerdo con Jesús, pues están equivocados. Necesitan arrepentirse y estar de acuerdo con Jesús. No alejarse, sino cambiar de parecer y confesar, yo soy el que está mal. ¿Verdad? Él está en lo cierto. Lo veíamos el domingo, ¿no? Primera de Juan 1:9, ¿no? Él es fiel y justo. Él es justo. Él es justo, no yo. Si Él dice algo, es como Él dice, no como yo digo. Eso es confesar, ¿recuerdas? Hablar lo mío, estar de acuerdo. Señor, tienes toda la razón. Esa es la verdad, no lo que yo pienso. Como sinceramente nos decimos hijos de Dios, creyentes en Cristo, cristianos, eso tiene que verse en nuestras decisiones, en nuestra forma de vivir. No se trata de querer imponer algo, de que no tenemos la razón, se trata de que Él tiene la razón. Solamente Él. Todos necesitamos entender que hemos pecado y que hemos hecho cosas que están mal delante de Dios. Y lo que necesitamos hacer es arrepentirnos, reconocer que estamos mal y que solo Él tiene la razón. No discutir con la verdad, no pelear contra la verdad, es someternos a la verdad. Es triste ver cómo Jesús llegó a Jerusalén y se encontró con esto. Pura religiosidad, ¿verdad? No religión, pura religiosidad. Una apariencia. Y vamos a llegar al capítulo 23 donde Jesús no los va a bajar de hipócritas. Pura apariencia. Pero en el fondo, Jesús lo dijo así, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y es muy fácil caer en eso. ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando no nos sometemos a la verdad. Necesitamos someternos a lo que Dios nos ha hablado y nos ha enseñado, ¿ok? Entonces, no hay mayor autoridad en el universo que la autoridad de Jesús, y lo sabemos. ¿Okay? Estos líderes la cuestionan, tú y yo no tenemos que cuestionar eso. Si tú y yo ya hemos creído en Jesús para salvación, hemos aceptado esa autoridad. Él es el Señor, ¿verdad? Él es el Cristo, Él es el Señor. ¿Okay? Y tenemos que
confesarlo, ¿no? Cuando Hebreos dice eso, la alabanza que hoy damos a Dios es ese fruto de labios que confiesan su nombre, ¿recuerdas? Es confesar su nombre, es el Señor en mi vida. Confesar su nombre y esta alabanza a Dios no es cantarle a Dios, no está hablando de eso, está hablando de que realmente Cristo sea el Señor en tu vida. Que lo confieses como el Señor. ¿Ok? Así que este pasaje pues nos lleva a nosotros también a cuestionarnos, a examinarnos. ¿Quién es Jesús? ¿No? ¿Realmente Jesús es el Señor de tu vida? ¿Realmente es la autoridad que gobierna tu vida? Porque Él es la máxima autoridad del universo. Y creo que eso ya no es cuestionable para nosotros, ¿verdad? Pero lo estás aceptando así en tu vida. Estos hombres no pueden hacerlo, ¿verdad? Pero supone que tú y yo ya lo hicimos. Pero en verdad lo estamos haciendo. Creo que este pasaje nos lleva a meditar en eso. Así que vamos a terminar dando gracias a Dios. Vamos a hacer una oración, ¿ok? Señor, agradecemos tu palabra. Muchas gracias por esta historia, Señor, cuando fuiste cuestionado de esta manera. Señor, tú conocías lo que había en el corazón de esos hombres. Y aún podemos ver eso, tu misericordia para con ellos, buscando que ellos pudieran recapacitar y aún arrepentirse. Y era una oportunidad para que ellos dijeran: así es, tú eres el Cristo. Pero es increíble ver la dureza de su corazón, Señor. Ellos ya estaban determinados a rechazarte, Señor. Y por todo lo que estabas haciendo, Señor, estaban buscando la manera, pero es increíble ver tu misericordia, Señor. Con la pregunta que tú les hiciste, Señor, le estabas mostrando realmente quién eras, y ellos ni aún así quisieron aceptarlo. Señor, ahora nosotros como creyentes hemos aceptado ese señorío. Señor, te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y a veces nos encontramos en esa batalla, Señor, con la verdad. Nos cuesta mucho trabajo a veces aceptar lo que tu palabra dice de nosotros. Pero esta historia nos muestra eso. Necesitamos humillarnos, aceptar tu verdad, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Y lo que nos queda a nosotros como tus hijos es someternos a ti, Señor. No hay otra, no hay más que pensar. Ya no hay otra opción para nosotros. No podemos decir no sabemos. Porque nosotros lo sabemos, lo hemos aceptado. Ayúdanos a caminar así, Señor. Ayúdanos a no tener ese corazón, Señor, hipócrita. Señor, danos un corazón obediente, Señor, que confíe en ti, que podamos temerte a ti más que a los hombres, porque eso es lo que estaba pasando. Ellos estaban temiendo más al hombre que a ti, Señor. Si realmente hubieran tenido temor de ti, no hubieran dudado, Señor, en responder correctamente. Señor, ayúdanos a que tú seas el Señor y la máxima autoridad de nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, porque nos recuerdas eso. Y como tus hijos y como tus siervos, Señor, solamente tenemos que someternos a eso, a tu verdad. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual está en nosotros ahora, mora en nosotros y es quien trae convicción a nuestra vida. Señor, en cada batalla que tengamos en cuanto a la fe, en cuanto a tu verdad, ayúdanos a rendirnos, a someternos a ella, Señor, para que de esa manera podamos exaltarte y confesarte como nuestro Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que eso es lo que tú quieres y eso es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.